Luxación dorsal irreductible. Para poder comprender este tipo de lesión, es importante saber que la luxación es la pérdida de la congruencia articular. La luxación habitual es la dorsal, en el cual la falange se sitúa en el dorso del metacarpiano. Son lesiones poco frecuentes y que generalmente afectan los dedos del índice y el meñique. El mecanismo de esta lesión es la hiperextensión de la falange. En caso de que solo exista la hiperextensión de la falange sobre la cabeza del metacarpiano, teniendo contacto entre las superficies articulares, nos encontramos con la subluxación, en el cual la placa palmar permanece en la cara anterior de la cabeza del metacarpiano sin interponerse en la articulación. Fue Kaplan, en 1957, quien describió la situación anatómica de esta lesión, que hace que en muchas ocasiones sea irreductible de forma ortopédica, requiriendo una liberación quirúrgica. En el dibujo original de Kaplan hay varias estructuras que impiden la reducción de la articulación. Por un lado tenemos la placa volar, que se desprende de su inserción proximal y se interpone en la articulación, y por otro lado tenemos los tendones de los dedos índice o meñique, que están a los lados del cuello que se sitúa a los lados del cuello del metacarpiano y forman un lazo a su alrededor impidiendo la reducción. Valoración clínica. Se entrevista al paciente para conocer el mecanismo de la lesión, el grado del dolor, la impotencia funcional y los antecedentes de luxaciones previas. Luego se realiza la exploración física de la articulación, observando el acortamiento, la deformidad y el relieve anómalo, así como también la palpación de la articulación, comprobando el dolor periarticular y la imposibilidad de realizar movimientos activos o pasivos. Luego, la valoración del estado neurológico y circulatorio de la extremidad a través de la evaluación de dolor, pulso, parestesia y parálisis. Se pueden realizar otras pruebas complementarias como la ecografía y las radiografías para confirmar el diagnóstico o descartar otras lesiones asociadas. Se debe realizar una evaluación precisa y rápida, ya que puede traer complicaciones como la necrosis avascular, la artrosis o la rigidez. Rayos X. Estos son una prueba de imagen que se utilizan para diagnosticar las luxaciones de Kaplan. Se realizan radiografías antero-posterior, lateral y oblicua, en este caso del pulgar, que muestran la separación de los huesos y la posición del tendón aductor. En este ejemplo de radiografía es una mujer de 32 años. Debido a una competencia de CrossFit, presenta una hiperextensión del pulgar con posterior deformidad, en donde se evidencia en las radiografías la luxación metacarpofalángica del primer dedo, con desviación de la falange proximal hacia dorsal. Signos y síntomas. Un signo es cuando una alteración puede ser percibida tanto por el paciente como por un observador externo, y esa sensación subjetiva que lo acompaña es un síntoma. En este tipo de lesiones se presenta dolor intenso en el pulgar que se irradia hacia la muñeca, hinchazón en la base del pulgar, la deformidad del pulgar en movimientos de flexión y aducción con la falange proximal desplazada dorsalmente y la pérdida de la función del pulgar, con dificultad para realizar la pinza o agarrar objetos. Mecanismos traumáticos de la lesión. Estos pueden ser causados por traumatismo directo, que ocurre en situaciones como caídas o accidente de tráfico, es decir, el impacto directo sobre la articulación puede forzar la separación de los huesos que la componen. Lesiones por desgaste. Ocurre en situaciones diarias debido a los movimientos vibratorios o sacudidas. Un ejemplo, conducir un vehículo. Lo que es el uso prolongado y repetitivo puede contribuir al desgaste articular. El esfuerzo excesivo. Mayormente es por el sobreentrenamiento deportivo o la realización excesiva de ciertos movimientos que sobrecargan la articulación y prolongan las luxaciones. Con respecto a la epidemiología, la luxación metacarpofalángica compleja o irreductible
es poco frecuente. Esto es debido a la estabilidad intrínseca de la articulación. Lo que viene siendo el dedo índice y el meñique sí tienden a ser más frecuentes. Tratamiento. En el tratamiento quirúrgico se realiza un abordaje volar a nivel de la articulación afectada. Esta técnica la usan los cirujanos, lo cual permite la manipulación de los huesos y de los tejidos blandos. Luego se libera la cabeza del metacarpiano de la interposición de los tendones flexores y del músculo lumbrical. Se practica la polectomía de la polea A1, lo cual permite la reducción de la articulación. Se comprueba la estabilidad y la movilidad de la articulación reducida y después de eso se inmoviliza con una férula durante 3 semanas. Luego se inicia la movilización progresiva tras retirar la férula. Lo que viene siendo la recuperación suele ser satisfactoria, pero en algunos casos puede tener complicaciones como la rigidez, el dolor o la infección. Ortopédico. Generalmente nos encontramos con la falange en una hiperextensión de 60 a 80 grados, siendo factible la reducción ortopédica. Se aplica la tracción axial, es decir, a lo largo del eje de la extremidad afectada. Y si la reducción cerrada no es posible, se realiza la reducción abierta a través del abordaje volar o dorsal. Se inmoviliza con una férula de 15 grados durante 3 semanas. Luego se inicia la rehabilitación gradual para recuperar el movimiento y la fuerza articular.